y aunque sé que a lo mejor hay algunos que tienen, no sé, organizado o tienen pensado hacer algo especial con amigos o con la familia o con quien sea, yo creo que deberíamos hacer todos un esfuerzo. Lo dije en el culto anterior y lo digo ahora. Yo creo que deberíamos hacer un esfuerzo. Yo sé que hay algunos que no vienen nunca los jueves, sino solamente los domingos, y otros que vienen los domingos que no vienen los jueves o viceversa. Pero yo creo que, dado que es el último culto del año, después de todo lo que ha caído, después de todo lo que ha sucedido, yo creo que tendríamos que tener un culto de acción de gracias este jueves. Además, vamos a hacer algo especial que no solemos hacer, y es hacer una reunión por Zoom, en vivo, en tiempo real, con todos los hermanos que forman parte de nuestra iglesia virtual de todo el mundo. Para ellos es una ilusión tremenda el poder estar en directo en un culto. Yo le voy a pedir a muchos de ellos que den testimonio, y a mí me gustaría que todos pudiéramos tener el jueves un culto diferente, donde algunos de ustedes dieran testimonio de lo que han aprendido, de lo que han recibido, de todo lo que ha sido para ustedes este año. Así es que el culto va a ser como siempre, a las 7, ¿vale? Hay algunos hermanos que me han dicho, yo voy a venir, pero a lo mejor no puedo estar así, el culto dura mucho. Yo no sé exactamente cuánto va a durar. Generalmente los cultos de los jueves no son cultos muy extensos. A lo mejor este es un poquito más, pero les puedo asegurar que máximo 1 hora y media podemos estar pensando en salir, ¿de acuerdo? Así es que el jueves 31 de diciembre vamos a estar aquí a las 7 de la tarde y vamos a darle lugar a todos los que quieran compartir un testimonio. Van a haber muchísimas personas conectadas, las vamos a poner ahí en las pantallas para que ustedes los puedan ver a ellos y ellos al mismo tiempo le puedan ver a ustedes y conocerlos. Yo sé que algunos de ustedes conocen a muchos hermanos y hermanas y familias de otros países que forman parte de la iglesia virtual, a lo mejor todavía otros no, pero yo creo que va a ser un tiempo muy especial que no lo podemos perder. Así que ese era el anuncio que quería compartir con todos ustedes. Y también Armandito, bueno, darle la bienvenida a Armando. Ya es que eso de Armandito ya a mí no me sale, tú. Darle la bienvenida a Armando Junior, Armando 2, pues no sé, es como darme la bienvenida a mí cuando venga a mi casa, ¿no? Ya está en su casa, por lo tanto, bueno, bienvenido también, pero bueno, es como si no se hubiera ido. Lo que pasa es que ahora ya no habla bien el castellano, ya ahora se nos va por la línea del catalán, entonces ya ahí es más complicada la cosa. Pero bueno, benvingut, ¿no? ¿Cómo es? Benvingut, ok, muy bien. Hermanos queridos, vamos a orar un momentito, vamos a comenzar a compartir la palabra del Señor. Último domingo del año, parece mentira, último domingo de 2020. ¿Cuántas cosas podríamos contar? ¿Cuántas experiencias? ¿Cuántas cosas quedarán en nuestra memoria grabadas por toda la vida? Porque ha sido sin lugar a dudas un año totalmente diferente a cualquier otro año que hayamos podido vivir. Yo sé que hay fechas muy señaladas en la vida de todas las personas, ¿vale? O sea, el nacimiento de un hijo, el día que te casaste, el día que, no sé, cada uno tiene sus fechas, ¿verdad? Pero sin lugar a dudas el año 2020 no lo va a poder olvidar la humanidad, y menos los cristianos. Porque ha sido un año en el que millones y millones de seres humanos hemos tenido un denominador común. Todos hemos estado encerrados, todos hemos visto algo que nunca en la historia había sucedido, pero yo también creo que el que dijo alto y nos frenó fue nuestro Dios. Y Él nos dio una oportunidad para reflexionar y para meditar sobre muchas cosas. Y en este último domingo del año yo tengo un mensaje para compartir con ustedes, pero me gustaría que hiciéramos una oración antes, ¿de acuerdo? Oramos al Señor. Padre Celestial, te doy muchísimas gracias en esta tarde, Dios mío, por este privilegio que nos das de estar aquí reunidos, Señor. Gracias por todo el camino que hemos recorrido juntos, por todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos recibido de parte tuya. Señor, en esta tarde abrimos nuestros corazones y nuestra mente para oír tu bendita palabra, Señor. Háblanos y ministranos a través de ella y que podamos salir de aquí renovados y fortalecidos y podamos, Señor, oír tu voz y podamos aprender todo aquello que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Bendice nuestras vidas y dirige todo en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Voy a leer algunas porciones en esta tarde, que las vamos a poner ahí en la pantalla, y vamos a encontrar que hay una palabra que se repite, una palabra que aparece en todos los textos que voy a leer, y me gustaría que reflexionáramos un poco acerca de esa palabra. Empezamos por Hechos capítulo 13, por favor.
a partir del versículo 16, Hechos capítulo 13, versículo 16, la palabra de Dios dice así: varones israelitas y los que estáis, y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Estas son palabras de un mensaje que Pablo estaba dando un día que se estaba despidiendo de un grupo de hermanos. Verso 18. Y por un tiempo como de 40 años, lo soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, el hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, a quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras de mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros os es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Quédense con esta expresión: no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Pablo está despidiéndose y está dando un extraordinario recorrido por la historia del pueblo de Israel, diciéndoles cómo Dios fue escogiendo a distintos personajes, usándolos en su momento y en su generación, hasta llegar el nacimiento de Jesús, el Mesías, y de esa manera traer salvación al pueblo de Israel y a toda la humanidad. Ahora bien, si estos gobernantes que estaban vivos durante su época, gobernantes religiosos y políticos, hubieran realmente entendido que Él era el verdadero Mesías, por sentido común, nunca lo hubieran podido crucificar. Porque ¿cómo van a crucificar al verdadero Mesías? ¿Cómo van a crucificar al Hijo de Dios? ¿En qué cabeza cabe eso? Pero dice la Biblia que no conociendo a Jesús, es decir, por ignorancia de la persona de Cristo y de las escrituras que hablaban de él, por ignorancia lo crucificaron, y de esa manera se cumplieron las profecías. Es decir, que la ignorancia jugó a favor del cumplimiento profético de todo lo que estaba escrito acerca del Señor en la Biblia. Es interesante, ¿verdad? Antes de Cristo habían venido falsos mesías, y después de Cristo siguieron viniendo otros mesías, que durante un tiempo tuvieron su tiempo de gloria y juntaron a unos cuantos, pero al final todo se diluyó y no quedó nada de eso. Pero cuando viene el verdadero Mesías, al que han estado esperando sus antepasados por siglos, resulta que van y lo matan. Y uno dice, ¿cómo es posible que al verdadero Mesías, al que cumplió casi 300 profecías de la Biblia, para que quedara bien claro que él no era un impostor más, cómo es posible que lo mataran? Es que no cabe en ninguna cabeza. Tenían que haberlo defendido a muerte. Incluso el mismo Pilato, que no era judío, dice, ¿pero vais a crucificar a vuestro rey? Y ellos le contestaron y dijeron, nosotros no tenemos ningún otro rey más que al César. El día que lo crucificaron, encima de su cabeza pusieron la causa, el motivo por el cual todo el mundo tenía que recordar que estaban crucificándolo a él, y pusieron Jesús Nazareno, rey de los judíos, en idiomas conocidos de la época, latín, griego y hebreo, para que todo el mundo supiera que allí estaba muriendo un rey, el rey de los judíos. Pero lo hicieron por ignorancia. Y la ignorancia, repito, jugó a favor del cumplimiento de las profecías. Si analizamos lo que el hombre puede llegar a hacer por ignorancia, nos quedamos con la boca abierta. Porque se han cometido crímenes, se han hecho guerras,
Se ha hecho todo tipo de barbaridades a lo largo de la historia, envenenados o seducidos o arrastrados por la ignorancia. Prueba de ello, que a Jesús, todo el sistema judicial de su época, todo el sistema religioso y político, por ignorancia, jugó en su contra, pero sin darse cuenta, jugó a favor del plan redentor de Dios. El mismo apóstol Pablo, siendo todo un rabino famoso y reconocido y de renombre, capaz de viajar a naciones extranjeras para traer a Jerusalén a los cristianos de la época y forzarlos a renegar de Cristo, dice que muchas de las cosas que hizo, las hizo por ignorancia. Leamos, por ejemplo, en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículos 12 y 13, y fijaros lo que dice Pablo en esa carta. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Llegó a perseguir a gente, llegó a viajar al extranjero para llevar obligados a gente a Jerusalén para que renegaran de Cristo. Y la pregunta es, ¿y cómo un hombre tan culto, tan preparado, tan inteligente, se dedicó durante tiempo de su vida a meterse y a perseguir a la gente que no creían como él? ¿Pero qué más te da a ti lo que crean los demás? Vive tu vida y deja de vivir a los demás. ¿Tú no crees en Cristo? Pues no creas. Y aquellos creen, pues déjalo. No. Él creía que su deber no solamente era ser fiel a la ley de Moisés, sino además perseguir e impedir a toda costa y hacer todo lo que estuviera a su alcance para que ese movimiento que recién estaba levantándose en su tiempo no tuviera éxito. Y todo eso lo hizo por ignorancia. Sí, las barbaridades y las locuras que un hombre, que un pueblo, que un dirigente puede llegar a hacer y a decir por ignorancia. Al mismo Señor Jesucristo, dice la Biblia, que sus dirigentes políticos y religiosos lo rechazaron y lo crucificaron por ignorancia, aunque esa ignorancia sirvió para que se cumpliera el plan de Dios. En el libro de los Hechos, el capítulo 3, el día que Pedro predica en esa famosa fiesta de Pentecostés o fiesta de Shavuot, él vuelve a decir algo referente a la ignorancia. Hechos capítulo 3, del 14 en adelante, dice la palabra de Dios así. Mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pedisteis que se os diese a un homicida. Está hablando de Barrabás. Matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. De lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este, recién se acaba de hacer un milagro, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Y coinciden las palabras de Pedro con las de Pablo, aunque hay un espacio de tiempo entre uno y otro, pero los dos dicen que todo lo que sucedió en Jerusalén en aquella generación, en aquel tiempo, fue debido a la ignorancia de los dirigentes políticos y religiosos de Israel. ¿Qué les parece? Por ignorancia Pablo persiguió a la iglesia, por ignorancia crucificaron a Cristo, por ignorancia se han hecho guerras, por ignorancia se han cometido barbaridades a lo largo de la historia. Y todos nosotros, antes de conocer a Cristo, la Biblia nos da a entender de que lo que vivimos antes de Cristo se caracterizó, nos guste o no, por la ignorancia. ¿Cuántas cosas hicimos, practicamos y divulgamos a los demás, creyendo que eran correctas? Tradiciones, costumbres, palabras, cosas que heredamos sin comprobar a la luz de la Biblia si eran verdad o no. Y las hacíamos y las repetíamos por ignorancia, creyendo que esas cosas, que esas prácticas, que esas tradiciones y costumbres nos acercaban a Dios. Resulta que estaban haciendo todo lo contrario. Nos estaban apartando y alejando cada vez más de Dios, creyendo en nuestra sincera ignorancia
que lo estábamos haciendo bien, resulta que lo estábamos haciendo todo peor y fatal. Y este factor de la ignorancia en los últimos tiempos, en estos tiempos, va a jugar un papel fundamental. Porque otra vez, como en la época de Jesús, se cumplieron docenas y docenas de profecías por la ignorancia de los líderes de la época, en estos postreros días, en esta generación, se van a volver a cumplir un montón de profecías debido a lo mismo, a la ignorancia de los líderes del mundo. Y por eso se va a levantar personajes como el anticristo, apoyado por los líderes y los dirigentes de las naciones. ¿Y cómo lo hacen? Por ignorancia. Y por eso van a apoyar a un señor llamado el falso profeta. Y uno dice, pero ¿cómo gente culta, gente con carreras, gente con estudios, gente con preparación van a ser capaces de apoyar a lo peor que va a surgir en la historia de la humanidad? Lo van a hacer por ignorancia. Ahora, la ignorancia no es una excusa, ¿sí? La ignorancia no es una excusa. La ignorancia es el terreno favorito del diablo. Porque cuanto más ignorante sea un pueblo, más fácil es dominarlo y controlarlo. Cuanto más ignorante espiritualmente hablando sea un creyente, más fácil le resultará al diablo asustarlo, amedrentarlo, angustiarlo y afligirlo. Porque Satanás se mueve como pez en el agua en el terreno de la ignorancia. Pero hemos leído en esta tarde, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, que nosotros ya no somos hijos de las tinieblas o de la ignorancia, sino que en nosotros ha venido un conocimiento, una información que nos ha cambiado la vida. Y esa información o conocimiento nos ha venido de la fuente que no está contaminada ni manipulada, que es la Biblia, la palabra de Dios, que ha llegado a nosotros milagrosamente, por lo menos en mi caso, y sé que en el muchos de ustedes milagrosamente, porque yo nunca la busqué y nunca me interesé por nada de esto. Por lo tanto, para mí es un milagro que el Señor se haya aparecido en mi vida y me haya cambiado la vida, porque si yo lo hubiera buscado, pues hombre, pues el que busca halla. Pero es que yo era todo lo contrario. Yo no buscaba ni me interesaba nada de esto. Dios me encontró a mí. Yo no lo encontré a Él. Él me encontró a mí cuando estaba perdido. Y cuántas veces, a veces por ignorancia creemos, ¿verdad?, que lo que hacíamos antes era lo correcto, y ahora que conocemos la fuente, la Biblia, la verdad, pues nos damos cuenta de que nuestra vida fue una vida realmente triste, una vida en la que creíamos tener la verdad y estábamos andando en la mentira. Y menos mal, gracias a Dios, que un día tuvimos un encuentro personal con Cristo. Si no, seríamos uno más de la masa, siendo como los borregos, siguiendo la corriente de este mundo, sin darnos cuenta de que nos dirigíamos directamente al precipicio y terminaríamos con nuestra vida. En cierto sentido, la humanidad se está suicidando. La diferencia es que unos lo hacen así en un momento y otros lo van haciendo poco a poco. Pero realmente la sociedad, el mundo, se está suicidando, se está matando a sí misma. Y por eso vino Cristo. Y por eso en estos días, como en cualquier otro momento del año, que lo podemos hacer con toda libertad, pero en estos días estamos recordando, los que creemos en Él, que Él vino a este mundo con un propósito. Y cuando vino, imperaba, reinaba la ignorancia. Y cuando vuelva a venir, seguirá estando el mismo espíritu de ignorancia, como si fuera un humo que se ha esparcido por todas las naciones y ha envenenado las mentes y las conciencias. Pero menos mal que siempre en medio de la ignorancia y de la corrupción y de la indiferencia y de la burla, siempre ha habido un remanente, un grupo que ha marcado una diferencia. Ya Abel marcó una diferencia, aunque eran poquitos, pero ya era diferente. Ya Noé marcó una diferencia en su generación, ya lo hizo Moisés, ya lo hizo Abraham, ya lo hizo José en Egipto, ya lo hizo Daniel en Babilonia, y ahora nos toca a ti y a mí, en medio de la ignorancia que impera, financiada y apoyada por los poderes, pues nos toca a nosotros marcar una diferencia y decir que el Señor Jesucristo, así como nació hace 2000 años, volverá otra vez y volverán otra vez a cumplirse las profecías en medio de un ambiente de ignorancia. ¿Cuántos dicen amén? Es decir que, sea como sea, Dios nunca pierde. Que creen en Él, gloria a Dios. Que no creen en Él y son ignorantes, gloria a Dios. Porque sea como sea, la palabra de Dios sí o sí se va a cumplir en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, dice en Hechos capítulo 20,
del versículo 22 al 23. Vamos a leerlo. Ahora he aquí, este es Pablo, después de haber viajado durante años, después de haber establecido iglesias en muchas partes, él dice estas palabras: he aquí, ligado yo en espíritu. Y uno dice, bueno, ¿y esto qué es de ligado en espíritu? Es decir, él sentía, lo he leído y lo he estudiado en el idioma original, en el griego, y es como, yo tengo un sentido del deber tan elevado, tengo tan claras mis ideas y mis responsabilidades como siervo de Dios, que tengo que subir a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Eso es lo que más o menos Pablo está diciendo. Es decir, él siente en su corazón que ha llegado el momento de subir a Jerusalén, no sabe lo que le va a acontecer, no sabe lo que le espera, pero él siente en su corazón el deber, la carga, la obligación de subir allí a Jerusalén y hablar de Dios, como lo ha hecho en otros países, en otras ciudades. Y ahora dice aquí, salvo que el Espíritu Santo, por todas las ciudades donde voy, me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Es decir, Pablo se siente deudor con sus compatriotas. He hablado en Iconio, he hablado en Bitinia, he hablado en tantos lugares, pero él siente en su corazón que ha llegado el momento de subir a Jerusalén, donde están los religiosos, los escribas, los fariseos, donde nació la iglesia allí en el día de Pentecostés. Y él dice, yo realmente no sé lo que me va a suceder, aunque el Espíritu Santo me viene dando testimonio por todas partes donde voy, de que me esperan prisiones, me esperan cárceles y me esperan cosas no muy agradables, humanamente hablando. En uno de esos lugares donde se le dio testimonio de lo que le esperaba fue en una ciudad llamada Cesarea. En Cesarea había un hombre llamado Felipe, que fue diácono de la iglesia primitiva. Y estando él un día comiendo en la casa de Felipe, apareció por allí un tal Agabo, que le dijo a Pablo, déjame tu cinturón un momento. Y dice que pidió que con esa cuerda le amarraran las manos y los pies y le dijo a Pablo, Pablo, mira bien lo que te voy a decir. Así como me están amarrando a mí con este cinturón, con esta cuerda, a ti te van a hacer lo mismo como subas a Jerusalén. Esto es lo que te van a hacer. No vas a ser bien recibido, al contrario. Van a tergiversar todo, no van a entender nada. Y sabemos que desde ese día que Pablo subió a Jerusalén hasta el final de sus días, todos sabemos todo lo que le ocurrió. Intentaron persuadirlo, intentaron decirle, no subas. El Señor no le estaba diciendo que no subiera. El Señor le estaba advirtiendo de que si subía, esto es lo que te va a pasar. Luego en ti está si subes o no. Y Pablo decidió subir. Porque él dice que él estaba dispuesto no solamente a estar en tumultos, en cárceles, en persecuciones, sino incluso si era necesario dar su vida, él estaría dispuesto a hacerlo. Él tenía una información y actuó en consecuencia a esa información. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque hemos visto a la luz de otros pasajes que muchas cosas horribles se hicieron en la vida por ignorancia. Incluso puse el ejemplo de Pablo, que él también actuó en un momento determinado de su vida bajo la influencia negativa de la ignorancia. Pero ahora no es un ignorante. Ahora él sabe porque el Espíritu Santo le está dando testimonio de que si subes a Jerusalén, esto y esto es lo que te va a pasar. Es decir, con la información que él recibió, él actuó en consecuencia y fue coherente con su fe y con su creencia. Nosotros desde el 14 de marzo, desde el 15, mejor dicho, de este año, de marzo, hasta el día de hoy, hemos recibido muchísima información acerca de los acontecimientos finales, acerca del anticristo, acerca de las profecías de los últimos tiempos. Es decir, nunca ha habido una invasión, si me permiten la palabra, de tanta palabra, de tanto conocimiento, de tantas cosas de la Biblia como en estos últimos meses. Y el que ha querido aprender,
ha tenido muchas oportunidades para aprender, y el que ha querido madurar y crecer ha tenido oportunidades, y el que no ha querido aprender y el que no ha querido cambiar, ahí se ha quedado. Ahora bien, con toda la información, con todas las experiencias, con todo el conocimiento que hemos aprendido en carne propia, donde no ha habido un área donde Dios no nos ha probado, hermanos. Hemos sido probados como nunca antes en nuestra vida. ¿Qué vamos a hacer con todo lo que hemos aprendido? Con todo lo que hemos vivido en el 2020. ¿Qué vamos a hacer con todo eso? ¿Se lo contaremos el día de mañana a nuestros nietos o a sabe Dios a quién? Una vez vino al mundo una pandemia y estuvimos durante meses con las iglesias cerradas y la gente conoció el evangelio por internet, y vamos a contar simplemente como una batalla, como esas personas que cuentan las glorias del pasado pero que no tienen nada que contar en el presente. ¿O vamos a utilizar toda esa información para prepararnos de cara al próximo año, que decimos como Pablo, no sabemos lo que acontecerá, pero sí sabemos, porque lo hemos aprendido en carne propia, que por muy difícil y dura que sean las situaciones y las dificultades y los problemas, más grande será la fidelidad y el poder de Dios? Quiero decirles que en el Antiguo y Nuevo Testamento hay personas que por lo que vivieron fueron preparadas para después servir al Señor con efectividad. Por ejemplo, alguien se podría preguntar, ¿por qué el Señor permitió que aquel pobre muchacho llamado José, que era un buen chico, un chico espiritual, un hombre, un joven responsable, ¿por qué Dios permitió que las pasara canutas y las pasara tan mal? ¿Por qué no hizo que sufrieran sus hermanos? ¿Por qué hace que sus hermanos lo odien y lo miren como un competidor cuando era todo lo contrario? ¿Por qué quieren matarlo? Después, gracias a Dios, lo vendieron. ¿Por qué llega a Egipto y parece que va de mal en peor? Y cae en la casa de un buen hombre que lo compra y se fía de él, y resulta que se levanta la mujer de su amo y lo denuncia y lo meten en la cárcel por un delito que no había cometido. Y estando en la cárcel ayuda a los presos y los presos salen y se olvidan de él. Pero ¿cómo es posible que una persona tan buena padezca tanto en la vida? A veces alguien se pregunta eso, ¿verdad? Y hay profetas como por ejemplo Habacuc que le decían a Dios, ¿pero por qué? ¿Por qué tiene que sufrir el bueno? Y parece que al malo le va todo bien. Y muchas veces también Job se queja con Dios y Dios le dice, ¿terminaste? Ahora escúchame a mí y te voy a hacer una serie de preguntas. Y lo sorprende y le muestra que hay cosas que a priori no entendemos, pero que al final dan resultado y vemos el por qué Dios permitió aquello. Y vamos a entender por qué Dios permitió esto en el 2020. Claro que lo vamos a entender y lo vamos a comprender. Y de dónde salió y por qué salió y quién lo hizo y quién no lo hizo. Vamos a entenderlo. No les quepa a ustedes la menor duda. Estamos haciendo la historia. Pero la historia se escribirá y la podremos leer y repasar. Y la historia nos demostrará que aquello no fue casualidad, sino que fue todo un propósito. Y además de la historia secular, tenemos la palabra de Dios, que a través de ella nos hemos dado cuenta de que todo esto es simplemente un botón de muestra para que el mundo sepa que en una hora puede cambiar el mundo. Y el rico puede terminar en la miseria más absoluta. Y que una persona que parece que lo controlaba y lo sabía todo, pues puede terminar loco y suicidándose y tirándose de un puente abajo. Y hemos visto cosas tremendas en este año de gente que de repente lo ha perdido todo, cuando parece que ellos tenían el mundo en la mano y todo lo que anhelaban y querían lo conseguían, y ahora resulta que la gran industria del turismo, que el año pasado trajo a 80 millones de personas, las trajo aquí a nuestro país. Y eso implica trabajo, y eso implica prosperidad, y eso implica no sé qué. Resulta que se cerraron las puertas y ahora no vienen ni las moscas. ¿Y ahora qué hacemos con tantos hoteles? ¿Y ahora qué hacemos con tanta industria del turismo? José entendió que todo lo que sufrió tuvo un propósito. Él no iba a crecer en la adulación. Nadie crece en la adulación ni en el aplauso. Es más, todo eso te puede echar a perder. José creció en la adversidad. José aprendió a descubrir la fidelidad de Dios en la cárcel.
José se dio cuenta de que el sistema judicial de su época era una porquería y no servía para nada, como el de la época de Jesús. Tantos religiosos, tanta Torá, tanta Biblia, tanto conocimiento, y al final llegan y prefieren a un criminal antes de votar y de apoyar al verdadero Mesías. ¿No nos dais cuenta de que cuanto más podrido y cuanto peor esté la situación del mundo, más se glorifica a Dios en medio de todo eso? Queridos hermanos, hoy tiene todo el mundo la confianza y la fe en la famosa vacuna. Bueno, vamos a ver dentro de unos meses. Vamos a ver si verdaderamente esto era la panacea, esto era el remedio para el mundo, o vamos a ver lo que sucede. Porque esto no ha hecho más que empezar. Pero David también entendió que los celos de Saúl, Dios los utilizó para forjar su carácter. Tuvo que huir durante años por todo un desierto que lo conoció como la palma de su mano y que le vino de maravilla para después poder librar batallas contra los filisteos y no se le escapaba ni uno. Todos los grandes hombres y mujeres de Dios que sufrieron a lo largo de la historia entendieron que a veces el sistema era corrupto, que los hombres eran injustos, que la ignorancia era tremenda. Pero Dios siempre sacaba partida y gloria para su nombre a través de todas esas circunstancias terribles. ¿Ustedes piensan que fue casualidad que Pilato se lavara las manos? ¿Ustedes piensan que fue casualidad que votaran por Barrabás en vez de por Jesús? ¿Ustedes creen que fue casualidad que Judas, un discípulo de Cristo, que vio milagros, que vio cosas que ningún hombre habrá visto en su vida, que fuera el traidor y lo vendiera por una pequeña cantidad de dinero? Nada fue casualidad en la vida de Jesús y nada ha sido casualidad durante el año 2020. Dios ha sacado jugo, Dios ha sacado gloria para su nombre a través de todas estas circunstancias y hemos crecido y hemos madurado y hemos visto la gloria de Dios como nunca antes en nuestra vida la habíamos visto. Prueba de ello es que después de todo lo que ha pasado, todavía seguimos aquí alabando al mismo Dios. La pandemia no pudo con nosotros, ni podrá. Porque el Señor dijo hace 2000 años que las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra la iglesia. Podrá haber ignorancia, podrá haber indiferencia, pero también la hubo en la época de Noé. Pero fue lo que a él le ayudó a motivarse, a involucrar a su familia para el servicio de la obra de Dios. Y gracias a la fidelidad de aquel hombre, la obra de Dios se pudo terminar y la humanidad se salvó. Y yo no sé por qué Dios nos permitió vivir todas estas experiencias que hemos tenido en los últimos meses, en las últimas semanas. ¿Por qué Dios de repente cortó el grifo y dijo, no, a orar, ven, a orar? Pero si yo antes oraba poco y ganaba mucho, sí, pero esa no es una vida correcta. El pan nuestro de cada día tiene que ser la tónica en nuestra vida. Y a veces Dios dice alto, pero no porque nos odie, sino todo lo contrario, sino porque quiere enseñarnos a madurar y a crecer y a no depender de un sueldo, a no depender de una paga del gobierno, a no depender de mi habilidad como hombre que me ha abierto camino en la vida y yo he librado 20.000 batallas, sino Dios dice, me parece muy bien, pero a partir de ahora vas a vivir como yo quiero que vivas. Y eso no se aprende leyendo un libro. Eso no se aprende escuchando sermones, sino eso se aprende en la escuela de la soledad y del anonimato, donde Dios moldea nuestro corazón, pero cuando salgamos de ahí, después de haber padecido un poco de tiempo, Él mismo nos afirme, perfeccione y establezca para su honra y para su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Así que la ignorancia jugó un papel importante en el cumplimiento de las profecías y lo va a volver a jugar en los últimos tiempos. Pero la Biblia no solamente da información, sino nos prepara para lo que viene en el futuro. Y les voy a poner un ejemplo. Este joven que estaba en la cárcel en aquel momento, en el peor momento de su vida, abandonado, seguramente flaco, mal comido, mal alimentado, mal vestido, finalmente el Señor dice, ahora. Y lo sacan de la cárcel. Y lo llevan a nada más y nada menos que al hombre más poderoso de toda la humanidad en aquel tiempo, al mismísimo faraón de Egipto. Y el faraón de Egipto, con todos sus hechiceros, con toda su riqueza y con todo el rollo que tenía montado, tiene que depender de un preso hebreo para que le interprete unos sueños que nadie es capaz de decirle lo que significan. Y José le dijo, mira, Dios te ha mostrado lo que va a pasar en los próximos 14 años en el mundo. Esos 14 años están divididos en dos partes. Unos 7 años de una abundancia espectacular,
donde las cosechas serán como jamás en la vida las ha habido ni las habrá, y otros 7 años representados por las famosas vacas flacas, que terminarán olvidando la prosperidad que hemos tenido. Lo que tienes que hacer es prepararte, porque si no te preparas cuando tienes, cuando no tengas, no te vas a saber preparar. Tienes que saber prepararte en la abundancia, para que cuando venga la escasez, estés preparado y no solamente tengas la información, sino la preparación. Porque la Biblia te informa y te prepara. Algunos utilizan la Biblia única y exclusivamente como fuente de información, pero no de preparación. Y Dios lo que quiere es informarte y que te prepares con esa información, porque si no, no te sirve de nada. Y entonces Faraón dijo, tú eres esa persona idónea que me va a organizar, me va a hacer una reestructuración de toda la economía del país, y lo puso como un ecónomo, lo puso como un esclavo culto con la responsabilidad de organizar toda la economía del país. Increíble, ¿verdad? Con esa información le cambió el rumbo al mundo. Y millones de personas se salvaron gracias a la información y a la preparación que vino a consecuencia. Hoy en día está pasando exactamente lo mismo. Hoy en día el Señor sigue hablando a su pueblo, a su iglesia, y está utilizando a sus hijos para que tengamos la información correcta de la Biblia. Y hermanos, ustedes tienen una información muy grande de la Biblia, ¿eh? Hay gente que nos escribe y nos dice, yo he aprendido con ustedes viendo los cultos más que en 20 años de mi vida. Y nos lo dice gente que lleva toda la vida en iglesias. El otro día nos escribió una señora de 70 y pico de años y nos decía, hace mucho tiempo que está cerrada nuestra iglesia y yo en contacto con ustedes he aprendido más sin salir de mi casa oyendo y escuchando la palabra, más que en toda mi vida. Y gloria a Dios, está bien. Pero toda esa información que hemos recibido nos tiene que ayudar para prepararnos, para que aquel día no nos sorprenda como ladrón en la noche. Muchos tenían la información de que iba a llover, pero no hicieron cambios, no se prepararon y se los llevó a todos. Muchos tenían la información de lo que iba a pasar en Sodoma y Gomorra, pero no hicieron cambios y se murieron todos. Muchos tenían la información de lo que Dios quería, de lo que Dios demandaba, pero no actuaron en consecuencia. Y hoy en día el Señor no le va a permitir más a su iglesia que se mueva en el terreno de la ignorancia. Porque ya bastante hemos perdido el tiempo en la ignorancia, en opiniones y en conjeturas. Y ahora ha llegado el momento de que con toda esa información nos preparemos para darle la bienvenida con optimismo y con fe y confianza en el Señor al próximo año. Que solamente Dios, solamente Él, el eterno nuestro Dios, sabe lo que va a suceder y cómo va a suceder, pero nosotros ya hemos aprobado el examen. Nosotros hemos aprendido, nuestra fe ha madurado, nuestro conocimiento ha crecido, nuestra comunión con el Señor se ha consolidado. ¿Por qué? Porque hemos visto la mano de Dios en la adversidad. Hemos visto cómo el Señor nos ha ayudado a salir de la oscuridad. Hemos visto cómo el Señor ha prosperado a la iglesia. Hemos visto cómo el Señor nos ha preparado en todo este confinamiento y pudimos volver a abrir las puertas y seguir celebrando cultos como si no hubiera pasado absolutamente nada. Pero cuando abrimos la iglesia, los que vinieron en aquellos primeros cultos vinieron completamente diferentes a antes de la pandemia. ¿Por qué? Porque aprendimos en nuestras casas que nuestro Dios es fiel, no solamente a nivel de iglesia, sino a nivel familiar, a nivel particular. Y el Señor nos ha cuidado y bendecido hasta el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén? Así que, hermanos, vendrán tiempos de ignorancia, vendrán personas que se burlen, vendrán personas que pasen de todo, que digan que es mentira, pero es que esto no es nada nuevo. ¿No decía Pedro en una de sus cartas, no os sorprendáis, hermanos, del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese? ¿Saben lo que ha ocurrido en este tiempo? Lo mismo que no ocurría desde el siglo I. Han ocurrido en estos meses cosas que hacía siglos que no ocurrían. En el pueblo de Israel, desde que salieron de Egipto, no habían celebrado una fiesta de Pesaj o de Pascua sin poder salir a la calle. Eso pasó en Egipto, que celebraron la fiesta de la Pascua de puertas para adentro, no podían salir fuera porque afuera estaba el ángel de la muerte
destruyendo a todos los primogénitos. Y eso no había ocurrido nunca, ni en la Segunda Guerra Mundial. Y volvió a ocurrir este año. En el siglo I, cuando Pedro tiene en su corazón la carga de escribirle a los dispersados, es decir, él no le escribe como Pablo a una iglesia. Por ejemplo, esta carta es para ustedes, los de Corinto. Ya está. Los de Esmirna ni se enteraban de aquella carta. O cuando escribió una carta a los filipenses, los colosenses ni se enteraban de aquella carta, a lo mejor nunca la leyeron. Pero Pedro escribió 2 cartas a todos los cristianos que habían tenido que salir huyendo a consecuencia de la persecución. Y por eso él dice, yo le escribo a todos los dispersados en Ponto, en Galacia, y entonces comienza a enumerar regiones inmensas con unas poblaciones gigantescas donde se habían ido a refugiar los cristianos. Y después les voy a contar por qué. Y entonces él les escribe y les dice, hermanos, a todos ellos, no os sorprendáis de las pruebas que estáis viviendo, porque todos vuestros hermanos en todo el mundo están experimentando y sufriendo y padeciendo las mismas pruebas que a ustedes les están pasando. Es decir, si un hermano en Bitinia leía la carta de Pedro, se sentía totalmente identificado con los hermanos de Ponto. O si un hermano de Ponto leía la carta de Pedro, se sentía completamente identificado con los hermanos de Jerusalén. ¿Por qué? Porque las pruebas se habían generalizado y extendido de tal manera que no había unas iglesias sin ser probadas o perseguidas y otras. No. Era algo generalizado. Y eso nunca había ocurrido desde el siglo I a la iglesia. Ha habido iglesias que han estado en la abundancia más absoluta y ha habido otras iglesias que han estado en la persecución y en las pruebas más terribles. Pero se está comenzando a hacer las pruebas homogéneas, ¿saben? Las pruebas son homogéneas y resulta que lo que nos ha estado pasando a nosotros aquí también le ha estado pasando a los cristianos multimillonarios de Estados Unidos, que no podían ir al culto, que se morían los miembros, que se morían los pastores. Y después nos escribe un hermano desde el sur de Argentina y nos dice, aquí también estamos confinados y con mascarilla y no podemos asistir a la iglesia. Exactamente lo mismo que un hermano que nos escribía de Japón, o de Australia, o de las islas del Caribe, o de cualquier otro lugar del mundo, o de Alaska, como nos han escrito. Y resulta que sin moverte de esta isla pequeña, que apenas ni se ve en el mapa, y que algunos no saben ni dónde se encuentra, resulta que nos hemos dado cuenta por internet y por las redes sociales que las mismas circunstancias de confinamiento, de crisis económica, de gente que se muere, de trabajos que se cierran, de empresas que se van al garete, están sucediendo las mismas cosas en todas las naciones del mundo. Y eso nunca había ocurrido desde el siglo I. Y ahora nos viene bien recordar el versículo. No os sorprendáis del fuego de prueba, hermanos, como si alguna cosa extraña os aconteciese, porque estas mismas pruebas las están experimentando todos vuestros hermanos en todas partes del mundo. ¿Qué les parece? Algo increíble. Se vuelve a cerrar el círculo, porque dice la Biblia, ¿qué es lo que será? Lo mismo que fue. Y quiero poner un ejemplo más que creo que nos va a ayudar mucho a entender lo que es la información y la preparación. Un día, saliendo del templo de Jerusalén, sus discípulos, orgullosos de su templo, le dijeron al Señor Jesucristo, Señor, mira qué pedazo de templo, qué maravilloso edificio tenemos. No solamente a ellos le había llamado la atención, la historia dice que los romanos, el imperio romano, cuando llegó a Israel, le llamaron la atención 3 cosas. Esto yo lo digo en los viajes cuando voy con gente allí. Los romanos nunca habían visto, nunca habían conocido, jamás habían estado en un mar donde la gente flota y no se ahoga. El Mar Muerto. Nunca habían visto a un pueblo que una vez a la semana pararan y no hicieran ninguna actividad, ni siquiera los animales trabajaran, el Shabbat, el día de reposo, y en Israel lo vieron. Nunca eso lo habían visto en ninguna parte del imperio. Y nunca habían estado en un templo vacío de imágenes. Un templo enorme, pero donde no había esculturas de dioses, de imágenes, porque al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás, y a Él no se le pueden hacer esculturas ni imágenes, ni nos podemos postrar delante de imágenes. Y eso le llamó la atención a los romanos. ¿Dónde están vuestros dioses? ¿Para qué queréis un templo tan grande y tan hermoso si al fin y al cabo está vacío? Según ellos estaba vacío, pero estaba más lleno que nunca, ¿verdad? Ahora bien, cuando los judíos
o cuando los discípulos judíos salieron del templo, le enseñaron al Señor el templo. Y el Señor se les queda mirando y les dice, observar bien todo esto, porque llegará el día cuando no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Aquello fue tan impactante para ellos. Es como si te dicen a ti que tu país va a ser destruido dentro de 15 días. ¿Cómo se te sacude, no? Que ya tu isla, tu país, tu ciudad, tu pueblo va a ser arrasado y no va a existir nunca más. ¿Cómo te quedas? Ellos salieron pensando, dándole vueltas a la cabeza. Bajaron todo el torrente del Cedrón, comienzan a subir rumbo al Monte de los Olivos. Dentro del Monte de los Olivos hay un huerto, un lugar donde se prensaba la aceituna para hacer el aceite, el oro líquido, que se llama el huerto de Getsemaní. Y dice que 4, ¿cuántos discípulos tenía Cristo? 12. Pues la Biblia dice en uno de los evangelios que 4, y dice el nombre de los 4. Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Pocas veces se menciona Andrés, ¿verdad? Pero ahí se menciona. Repito, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, llamándolo aparte, le dicen, Señor, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? De tu venida, pues si lo tienen ahí, ¿de qué venida estamos hablando? Interesante, ¿verdad? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Porque acabamos de oír que el templo va a ser destruido. Y entonces, si quieren oír la respuesta espectacular, amplia, rica en información, lean Mateo 24 esta noche. Ahí está toda la respuesta a la pregunta de los 4 discípulos. Eso fue en el año 33 después de Cristo, más o menos, la respuesta. Año 70 después de Cristo, ya los discípulos están todos muertos, menos Juan, que aún estaba vivo. Templo de Jerusalén, llega Tito, hijo del emperador Vespasiano, arrasa con el templo, lo quema, se llevan los tesoros a Roma, construyen el famoso Coliseo romano, un templo pero la muerte, y se cumple la profecía literalmente. Flavio Josefo, que si pueden leer los libros que escribió este tremendo historiador, le van a enriquecer una barbaridad, relata todo lo que ocurrió en la destrucción del templo de Jerusalén. Fue una tragedia nacional de tal magnitud que todavía en el siglo XXI Israel no se ha recuperado. Fíjense lo que les digo. Todavía están llorando por el templo destruido de Jerusalén en el siglo I. Y todavía lloran, y todavía se lamentan, y todavía oran para volver a ver reconstruido el templo. Imagínense el impacto tremendo que produjo la destrucción de aquel templo. Ya no hay más templo, no hay más sacrificio, ya no hay nada. Se acabó la vida religiosa de Israel. Ahora la diáspora, a buscarse la vida por el mundo. Flavio Josefo dice que los romanos crucificaron a miles y a miles de personas que vivían en aquel tiempo en Jerusalén. Pero algo que le sorprendió tremendamente a Flavio Josefo, ¿saben lo que fue? Que murieron muy pocos, poquísimos cristianos. Y uno dice, pero si la iglesia nació en Jerusalén, ¿se acuerdan? En el día de Pentecostés, que se convirtieron un día 3.000, otro día se convirtieron 8.000. Y ahora podemos entender por qué con la muerte de Esteban se produjo una persecución tremenda contra la iglesia y tuvieron que salir todos corriendo. Unos se fueron a Samaria, otros se fueron a otros países, a otros continentes. Y cuando llegó el año 70 después de Cristo y se destruyó la ciudad de Jerusalén y le prendieron fuego al templo, muy pocos cristianos vivían en Jerusalén porque recordaban la información que el Señor les había dado de que no quedaría piedra sobre piedra, y con esa información se prepararon y salieron corriendo antes de que los mataran a ellos en Jerusalén. ¿Te das cuenta? Dios te da información, aquí la tienes. Correcta, no le falta nada. Pero ahora con esa información tú sabrás lo que tienes que hacer. Tú sabrás las medidas preventivas que tienes que tomar a partir de ahora en tu casa. Tú sabrás los cambios en tu economía que tienes que tomar a partir de ahora. Tú sabrás el giro que le tienes que dar a tu ministerio a partir de ahora. A mí me ha hablado este año Dios como no me ha hablado en 40 años. Y yo ya tengo planificado, con la ayuda del Señor, lo que va a ser el año que viene en mi vida. Porque todo lo que he aprendido este año, si queda aquí encerrado en 4 paredes, pues hemos perdido el tiempo, queridos. En otras palabras, Dios nos da información para que nos preparemos. Yo como pastor, tú como oveja y cada uno de nosotros
tendrá que tomar las medidas, porque el próximo año no vamos a poder movernos en el terreno de la ignorancia. Ya eso no funciona. Ahora somos hijos de luz. Y ahora he tenido la teoría y la práctica. Y ahora con eso, búscate la vida. ¿Cuántos dicen amén? Oramos al Señor en esta noche, hermanos. Cierre sus ojos ahí donde está. Y recuerde que Dios nos sacó de la ignorancia para que le sirvamos con efectividad en su reino. Que Dios no quiere que nunca más volvamos a movernos en la ignorancia, en el desconocimiento, sino en la luz. Porque la luz disipa las tinieblas. Y ya bastante ignorancia y tinieblas hemos tenido en nuestra vida como para volver atrás. Tal vez la gente de la calle no ha aprendido nada. Incluso hasta le han perdido el miedo a todo esto que está ocurriendo, el respeto, y siguen como si nada, ciegos, viviendo la vida como aquellos que antes del diluvio comían y bebían y no eran conscientes de lo que se les venía encima hasta el día en que Noé entró en el arca. Y va a pasar lo mismo, está pasando lo mismo en los últimos tiempos. Ha habido un confinamiento, ha habido miles y miles de personas que han muerto. Ha habido personas que lo han perdido todo y el mundo sigue jugando no sé a qué. Pero nosotros los cristianos hemos aprendido que lo que dice la palabra de Dios se va a cumplir. Y esto ha sido un pequeño botón de muestra de cómo el mundo puede cambiar en una hora y meter a miles y miles de millones de personas en sus casas sin poder salir ni de aquí a la esquina. Todo eso ha sido una escuela, ha sido una prueba que Dios nos ha mandado. Y te damos gracias por lo que hemos aprendido durante todo este tiempo, Señor, estos meses. Te damos gracias porque tú, Señor, sobre todo nos has mostrado que tú nunca abandonas a tu iglesia, que tú cuidas de tu pueblo. Y te ruego, Señor, que tú fortalezcas nuestra vida para que ahora más que nunca te sirvamos con efectividad en tu reino. Gracias por todo lo que nos has enseñado, Señor. Gracias por todo lo que hemos vivido en carne propia en estos meses, Señor. Y gracias porque tú nos has preparado y abierto nuestros ojos para que reconozcamos que contigo tenemos la victoria segura. A ti la gloria y la honra, mi Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Y gracias por tu presencia en nuestras vidas. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Necesita que usted sea ministrado, que usted pueda salir por esas puertas como creyente, como cristiano que usted es, con las ideas más claras, con una firme determinación de ir en serio con el Señor y que Dios le hable. Estoy seguro de que el Señor esta tarde nos puede hablar y nos puede ministrar a todos personalmente. Por eso, Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das ahora de acercarnos a tu palabra con temor y temblor, sabiendo que tú siempre hablas a través de ella. Te pido que bendigas este tiempo en el que vamos a leer tu palabra, estudiarla, escudriñar las Escrituras y que lo que compartamos en el día de hoy sea de mucha bendición para cada uno de nosotros. Bendice también a todos los hermanos que nos están viendo y escuchando desde muchos lugares, Señor, que también la bendición les alcance a ellos, donde quiera que se encuentren. Nos ponemos en tus manos, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Si habéis prestado atención a la lectura que Irly nos leía en esta tarde, os habéis dado cuenta de que es una conversación que se produce después de la resurrección de Cristo. Para los discípulos, la muerte, la crucifixión de Cristo fue una tragedia, porque ellos, como buenos judíos, habían sido criados en que en algún momento de la historia vendría un personaje llamado el Mashiach, el Mesías, y que les libertaría de toda la opresión del imperio que en ese momento estuviera gobernando la tierra, en ese caso era el imperio romano, y ellos volverían otra vez a recuperar la monarquía que se perdió siglos atrás, y volverían otra vez a ser ciudadanos libres y a poder estar tranquilos y en paz, sin ser atacados por enemigos, sin tener miedo de nada ni de nadie, y que iban a poder subir al templo,
a presentar sus sacrificios y que entraría la era milenaria en la que todas las naciones de la tierra, todas las naciones del mundo, tendrían que subir a Jerusalén todos los años en varias ocasiones para acercarse a Dios, para presentar pleitesía al Dios eterno, etcétera, etcétera. Cuando Jesucristo aparece en la escena pública y algunos hombres tuvieron el honor y el privilegio de ser llamados por Él para convertirse en sus discípulos, para ellos fue algo realmente que marcó un antes y un después en sus vidas. La inmensa mayoría, no todos, pero la inmensa mayoría de los discípulos de Cristo se dedicaban al arte de la pesca. Eran gente muy sencilla, gente muy humilde. Probablemente se dedicaban a la pesca porque ni siquiera tenían un trozo de tierra para poder cultivarlo y poder criar sus animales y plantar sus hortalizas o lo que fuera. Así que se dedicaban a la pesca como algo que era obligatorio porque no había otra forma de buscarse la vida que dedicándose a eso. Las casas que todavía quedan en pie de aquellos tiempos nos dan a entender de que la gente vivía una vida muy, muy sencilla, muy rudimentaria. Ninguno de nosotros en la actualidad vive como ninguno de esa gente. Sin luz eléctrica, sin agua potable al alcance, sin baño dentro de las casas, los suelos de tierra, una pieza, máximo 2 como mucho. Era una vida, ya te digo, muy sacrificada, una vida muy dura. Y no solamente eso, sino que además había un imperio opresor terrible, que eran los romanos, sin escrúpulos, que no respetaban a nadie, que oprimían a la gente hasta el máximo, pidiendo y pidiendo y pidiendo impuestos, y por más que trabajaras, nunca podías tener un sosiego, una calma, una tranquilidad. No sé por qué, pero algunos estarán diciendo, ¿pero estás describiendo la época del Imperio Romano o estás describiendo el tiempo presente? Los tiempos cambian, pero el espíritu y la actitud sigue siendo exactamente la misma. Y cuando hay personas con cargos políticos que se dejan usar por el Señor, son de una bendición tremenda. Pero cuando hay personas con poder y con autoridad que también se dejan utilizar por el enemigo, pueden llevar a un país a la ruina y a sus moradores y a su población a la más absoluta miseria. Así que cuando aparece Jesucristo, el Mesías, en la escena pública, ellos dijeron, bueno, esto es cuestión de días. Ya por fin los romanos van a ser destruidos, nosotros vamos a ser gente importante en el reino del Mesías, por lo tanto, si no será este año, será el año que viene, pero por fin podemos ya soñar y casi a degustar la realidad de que la era mesiánica va a comenzar en breve. Cuando lo dejan todo, por un tiempo a su familia, sus trabajos, sus tierras, etcétera, para seguir a este supuesto Mesías, ellos están plenamente convencidos de que van a poder llegar a haber hecho realidad todos sus sueños. Ay, amigo, pero cuando llegó el día de la crucifixión, cuando el enemigo, el imperio opresor, crucifica a su Mesías, lo meten en un sepulcro con una piedra de toneladas en la puerta, ponen un precinto romano con la orden de que nadie se acerque a esa tumba y ponen a una guardia romana custodiando 24 horas al día el sepulcro, todos sus sueños se hacen pedazos. Ahora tienen que volver a sus pueblos, a sus ciudades, con la cabeza agachada, reconociendo que se han equivocado. Más de uno seguro les diría, te lo dije, ese hombre era un impostor, hablaba muy bien. Es verdad que se hicieron milagros durante su ministerio, pero no era el verdadero Mesías. Y otra vez, otra desilusión, otro palo, otro desengaño y a esperar, sabe Dios cuánto tiempo. Por lo tanto, estos dos que vemos en la historia de Lucas, capítulo 24, son personas que se están marchando de Jerusalén y están ya cerca, en lo que hoy en día sería la ciudad de Tel Aviv. Por allí está el camino de Emaús. Y están desanimados, están destruidos, están totalmente desmoralizados. Se ha ido toda ilusión, toda expectativa se les ha quebrado. Ellos están hundidos porque todas sus ilusiones se han hecho pedazos. Y de repente, en medio de aquella conversación, en medio de aquel dolor, se les presenta nada más y nada menos que el Señor Jesucristo resucitado. Ellos no se dan cuenta. Y el Señor Jesucristo les dice, ¿qué os pasa? Os veo tristes, os veo decaídos. ¿Qué conversación es esta?
Y ellos le dicen, es que nosotros esperábamos que a ese Mesías que seguíamos iba a restaurar la monarquía, etcétera, etcétera, lo que les acabo de contar, y no ha pasado nada. Y encima lo han matado, lo han crucificado, han acabado con su vida, y todas nuestras expectativas se han venido al suelo, al piso. Y Jesús, dice la Biblia, que empezando por Moisés, es decir, es una forma de decir por los libros de la Torá, los primeros 5 libros de la ley de Moisés, pasando por los profetas y por las escrituras, es decir, por todo lo que es el Antiguo Testamento, la Tanaj, le va mostrando versículo tras versículo, libro tras libro, pasaje tras pasaje, que todo lo que ocurrió era necesario que ocurriera, que estaba profetizado que el Mesías vendría, sí, pero que en su primera aparición, en su primera venida, lo matarían. Y todo eso no fue producto de la casualidad, sino que estaba todo estipulado de antemano con cientos y en algunos casos con miles de años de antelación, profetizado de muchas formas y de muchas maneras a través de muchos profetas, para que cuando apareciera el supuesto Mesías, pudieran reconocer si era un impostor, si era un farsante o era el verdadero Mesías. Por lo tanto, el Señor lo que hace es recurrir a la palabra, llevarlos a las Sagradas Escrituras para abrirles los ojos y demostrarles que la crucifixión, la negación por parte de Pedro, el hecho de que lo traicionara uno de sus discípulos, el hecho de que lo crucificaran entre 2 ladrones, el hecho de que echaran suerte sobre sus vestiduras, el hecho de que cuando lo crucificaron no le rompieron ni un solo hueso, y todo lo que ocurrió no era producto, repito, de la casualidad, sino que era el cumplimiento profético de cosas que se habían dicho en la antigüedad. Por lo tanto, Él lo que hace es llevarlos a las Escrituras y tratar de abrirles los ojos, mostrarles que todo aquello estaba escrito y profetizado y que simplemente lo que había ocurrido es lo que tenía que ocurrir. Cuando llegan a un cierto lugar, dice la Biblia que entre ellos dijeron, oye, ¿tú no notabas que cuando Él nos abría y nos explicaba y nos compartía las Escrituras, había como un fuego en nuestro corazón que ardía? Y de repente dice que el Señor se desaparece de su vista y ellos deciden dar la vuelta y volver a Jerusalén y decir, oye, que no estamos locos, que no nos hemos equivocado, sino que lo hemos visto porque también estaba profetizado que no solamente moriría, sino que resucitaría al tercer día. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, si todos los que nos llamamos cristianos, me da igual, evangélico, católico, de la rama que usted sea, porque curiosamente cuando uno va a Israel, se da cuenta que no solamente cristianos son los católicos, uno se da cuenta que hay más de 27 ramas diferentes del cristianismo. Depende de donde usted haya nacido, depende de la cultura, de la idiosincrasia, de la procedencia de la cual usted venga, se va a dar cuenta que hay muchos tipos de cristianos y no todos son precisamente católicos ni evangélicos. Pues ellos vuelven a Jerusalén y le dicen a los discípulos, lo hemos visto, ha resucitado y está vivo. Y ahora cuando vayamos a Jerusalén, uno de los lugares para mí más importantes de todos los que vamos a visitar es lo que se conoce como el nombre del Jardín de la Tumba. Es un lugar muy bonito, pero lo más hermoso no son los jardines que vamos a ver. Lo más bonito y lo más impactante no es la paz que se respira en aquel lugar, lo limpio que está aquel sitio, sino que vamos a entrar a una cueva, a una tumba que está vacía. Y eso es lo grandioso. Es algo realmente sorprendente que uno se pueda gozar viendo una tumba vacía. Porque generalmente cuando la gente va a un cementerio, y hay en estos días miles de personas han ido a visitar a sus muertos, pues generalmente la gente va a visitar a alguien que supuestamente está enterrado allí. Y lloran ante la tumba. Incluso en algunas culturas le ponen comida y en otras le cantan canciones, etcétera, etcétera. Pero cuando vamos allí sí vas a ver gente, probablemente veréis algunas personas que los verás llorando, pero no de tristeza, sino de alegría. Y verás montones de personas cantando en la puerta del sepulcro, alegrándose. ¿Saben por qué? Porque Él estuvo dentro de ese sepulcro, pero ya no está porque resucitó al tercer día y vive para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo más grande de nuestra fe. Porque si nosotros los cristianos pudiéramos ir de peregrinación, como tantas y tantas religiones van a sus lugares de culto, a visitar a un cadáver, sinceramente el apóstol Pablo dedica mucho tiempo a explicar lo que hubiera ocurrido si Cristo no hubiera resucitado. Primero, si Cristo no resucitó,
tampoco los que creemos en Él resucitaremos. Pero los cristianos de toda la vida, hasta en el credo que aprendimos de niño, se decía: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, ¿sí o no? Creo en la resurrección de los muertos, ¿sí o no? Si Cristo no resucitó, tú y yo tampoco resucitaremos. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, es inútil, porque nuestros pecados, mentira, no fueron perdonados. Porque hemos dicho durante 2000 años al mundo entero que nuestros pecados han sido perdonados por la sangre de Jesucristo. Si Cristo no resucitó, sino que simplemente murió, fue un mortal más como cualquier otro, como Pablo, como Pedro, como María, como Santiago, como David, como Moisés, etcétera, etcétera. Si no resucitó, nuestros pecados aún siguen estando ahí, presentes delante de Dios. Si Cristo no resucitó, entonces no volverá. Y la Biblia dice que Cristo volverá otra vez y todo ojo le verá y toda rodilla se doblará y confesará que Él es el Señor para gloria de Dios Padre. Pero si no resucitó, se lo comieron los bichos en el sepulcro, entonces ¿a quién estamos esperando? A un muerto. Si Cristo no resucitó, ¿a quién le hemos cantado esta tarde, hermanos? ¿A quién le habéis cantado? ¿A un muerto? ¿Esto es un culto espiritista? ¿Cantamos a los muertos? ¿Adoramos a los muertos? ¡No! Si Cristo no resucitó en esta tarde, ¿qué hacemos aquí? Adorando a un cadáver, adorando a un muerto. No tiene sentido todo lo que hacemos. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Somos los más dignos de lástima de la tierra, dice el apóstol Pablo. Pero amigo, si Cristo resucitó, entonces todo lo que creemos y oramos y practicamos y vivimos es verdad. ¿Cuántos dicen amén? Y le dan un fuerte aplauso a Él. Aleluya. Porque Él está vivo. Amén. Él está vivo. Y está aquí esta tarde entre nosotros. Dice la que está a tu lado: Cristo está esta tarde aquí entre nosotros porque está vivo. Aleluya. Si Él está vivo y creemos que está vivo, lo que Él prometió se va a cumplir. Mañana, si tú abres el último capítulo del Evangelio que se llama Mateo, y por casualidad, digo entre comillas la casualidad, lees ese versículo donde son palabras textuales de Cristo, donde dice: y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Imagínate que tú estás viviendo en otra ciudad de Tenerife o en otra parte del mundo, y mañana tú lees ese versículo. Y resulta que yo por la mañana también la estoy leyendo, y otro hermano en otro país también lo está leyendo. Mi pregunta es: ¿con quién está? ¿Con el que está en Ecuador? ¿Con el que está en Estados Unidos? ¿Con el que está en Europa? ¿Con el que está en Israel? ¿Con quién está de los que están leyendo ese texto? Con todos. Pero solamente conozco a alguien que pueda estar en todas partes al mismo tiempo. Y ese no somos precisamente tú ni yo. Solamente conozco a alguien que puede estar en todas partes al mismo tiempo. Y es Dios. Solamente Dios puede ver a toda la raza humana en todas partes del mundo al mismo tiempo. Y solamente Él puede estar en todas partes con todos sus hijos al mismo tiempo. Por eso cuando leemos que el ángel del Señor, el enviado del Señor, Malaj, el ángel es el enviado de Dios, acampa alrededor de los que lo temen y les defiende, quiere decir que ese ángel no es un ángel cualquiera, es el enviado del Padre, es el enviado de Dios, porque se te protege a ti, y a ti, y a ti, y a mí, y a todos los 1.000 millones de cristianos que hay en el mundo. Eso quiere decir que ese ángel es omnipresente, y el único omnipresente y omnisciente y omnipotente es Dios el Eterno. Para Él la gloria y la honra. Aleluya. Luego nuestra fe es algo impresionante. Reducir toda esa magnitud que te estoy tratando de compartir, reducir toda esa potencia espectacular de uno que lo matan, que resucita, que sale de la tumba, reducir todo eso a algo material es lo más absurdo del mundo. Reducir esa verdad profunda de un Cristo que resucitó, de un Cristo que venció al diablo, de un Mesías que resucitó de la tumba y venció a la muerte, de un Cristo que está sentado a la diestra del Padre y que volverá en una nube y pondrá sus pies, según Zacarías 14, en el monte de los olivos. Reducir todo eso a algo tangible, a algo material como plata, oro, plástico, madera o lo que sea, es una locura. Porque cuando el rey David quiso construir un templo a Dios, cosa que Dios nunca le había dicho, una de las cosas que Dios le dijo es: ¿qué casa tú me vas a hacer a mí, muchacho? Si el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies,
¿Qué dimensión le vas a dar al edificio para meter al Dios del universo? Cuando el universo es infinito, el universo es descomunalmente grande, pues Dios es más grande todavía que el universo. ¿Dónde lo vas a meter? ¿Qué tamaño tendrá la habitación? ¿Qué altura tendrá que tener ese edificio? Yo no te he dicho que me construyas una casa, porque es imposible que podamos meter a Dios en una caja. Es imposible que podamos representar a Dios en una fotografía. Es imposible que podamos hacer una imagen de Dios, porque Él es mucho más grande que todo eso. No se puede medir, no se puede pesar, no se puede, digamos, oler, pero su presencia recorre todos los cielos y la tierra. Y escucha a los hermanos en un continente y escucha a la iglesia en otra parte y sabe todo porque es Dios eterno y Dios todopoderoso. Y entonces todo eso que está en las Escrituras es lo que el Señor intenta mostrarles, porque las Escrituras son las que te van a abrir los ojos y a sacar de la ignorancia. ¿Cuántos dicen amén? Te voy a contar algo tremendo. Para nosotros fue un regalo de Dios. No lo esperábamos. Nuestra hermana Rosy, que vive en Icod de los Vinos, tiene detrás del coche ese pescadito, ¿sabéis? Que es un símbolo de los cristianos de los primeros siglos, cuyas iniciales significan Jesús Nazaret, Hijo de Dios, ¿verdad? Todo eso. Y ella tiene ese pescadito en la parte de atrás del coche. Y un día paró el coche en una calle de Icod de los Vinos. Y un señor habló con ella. Y bueno, no voy a dar todos los detalles, pero contacta con este señor que vive allí en Icod de los Vinos, que tiene un negocio allí. Y este hombre dice que está leyendo la Biblia, que ha visto los cultos que hacemos aquí en Garcilaso de la Vega y que realmente es un hombre que tiene muy claras las cosas. Y ahí quedó. Cuando ayer decidimos ir a pasar la mañana con Rosy y pasear por las calles de Icod de los Vinos, que les recomiendo que vayan a ver ese pueblo, Es un pueblo que siempre pasamos de largo, pero hay que meterse por sus calles. Es un pueblo muy bonito, Tiene muchas cosas lindas que ver. Rosy me dijo, ¿te gustaría conocer a este señor? Y le dije, sí, sería muy bueno. Cuando llegamos a su negocio, había clientes, entonces no quisimos entrar, pero nos quedamos a la puerta. Cuando el hombre me ve, yo no sabía quién era, pero lógicamente él jugaba con ventaja. Él sabía quién era yo. Cuando el hombre me ve, mira, fue algo tan hermoso. Nos dimos un abrazo y me dice, yo soy tu hermano en Cristo. Mira, estas personas que estaban allí salieron. Nos hubiéramos quedado todo el día hablando con él. Es impresionante cómo este hombre hace 3 años, leyendo solito la Biblia, dejó cosas que ni te puedes imaginar y tiene las ideas más claras, fíjate lo que te voy a decir, que muchos que a lo mejor se congregan en muchas iglesias, solamente leyendo la palabra de Dios, solamente leyendo las Escrituras. Está sufriendo persecución. Ha sido incomprendido, ha sido rechazado, pero tiene una solidez en la fe a prueba de bombas. ¿Y sabe de dónde le viene todo eso? De la fuente, de la base, que es la palabra de Dios. ¿Sabes que eso siempre pasa cuando te atreves a abrir la Biblia con temor y temblor y con respeto y reverencia y le dices al Señor que te hable? Claro, lo que Él nos decía, y es verdad, como es un libro que puedes tenerlo en una estantería junto con 1000 libros más, como que no hay una diferencia, ¿no?, entre este libro y este libro. Pero sin embargo, lo que tenemos que tener bien claro, que este libro es la Biblia, es la palabra de Dios. Y está en este formato de libro cómodo, en diferentes tamaños y versiones, para poder llevarlo en el bolsillo, en la cartera, en el móvil, en la guantera del coche, en la mesa de noche de la habitación. Pero aunque sea un libro grande, pequeño, más bonito, más feo, no deja de ser la palabra de Dios, que tiene la inspiración divina. Y cuando te expones y te abres a lo que Dios tenga que decirte, las escamas caerán de tus ojos sí o sí, tarde o temprano. Porque si algo hace la Biblia es que te confronta. Si algo hace la Biblia es que te abre los ojos y te muestra el camino y te fortalece en la fe y te ayuda a ser valiente.
Y a veces enfrentarte contra una esposa, contra un hijo, contra un amigo, contra lo que sea. Pero cuando uno sabe en quién ha creído, cuando alguien comprueba y conoce la verdad te hará libre. Y ayer tuvimos la oportunidad de conocer a una persona que no se congrega, y quiero dejar esto bien claro, no se congrega en ninguna parte. Simplemente él y Dios, a través de la palabra, ha llegado a un nivel de comunión con el Señor que realmente es para dejarte con la boca abierta. Toda una bendición fue para nosotros conocer a este hermano nuestro en Cristo Jesús. Tal vez algún día, y probablemente pronto, vendrá por aquí para que ustedes lo conozcan. Pero lo que intento decir en esta tarde es que cuando la palabra de Dios llega a tu vida, primero valórala y aprovecha la oportunidad de conocer la verdad, porque no en muchas partes, yo creo que en ninguna parte vas a encontrar la verdad, sino que la verdad hay que buscarla, y cuando la encuentres, no la sueltes, porque la verdad puede transformar tu vida, pero para bien. ¿Cuántos dicen amén? Hay un versículo que quiero leerles, 2 de Timoteo 3:16, por favor. Vamos a ponerlo ahí en la pantalla para que podáis verlo y leerlo. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda de Timoteo, hija. Estás poniendo primera de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. Desde el primer versículo hasta el último. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. No hay nada vano, no hay nada que sobre, nada inútil, no. Es inspirada, número 1, es útil, número 2, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Fíjate los beneficios positivos que te aporta la lectura de la Escritura. Te enseña, te redarguye o te mejora, si lo entiendes mejor así, te mejora, te perfecciona, te corrige, te instruye, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto o completo, enteramente preparado para toda obra de Dios. Si el hombre leyera más la Biblia y interiorizara sus verdades, probablemente muchos psicólogos y psiquiatras se quedarían sin trabajo. Porque mucha gente recurre a los psiquiatras y a los psicólogos en busca de respuestas que Dios te podía haber dado si hubieras tenido el valor de ir a Él a pedir ayuda en vez de ir a los hombres a pedir ayuda. Y no es que no creamos y no aceptemos la ayuda de los hombres, ni mucho menos. Pero por encima de la ayuda del hombre, sea quien sea y se llame quien se llame, el que verdaderamente te conoce, te comprende y te puede libertar y transformar la vida es el Señor a través de su palabra. Así que fíjate los beneficios tan extraordinarios que te puede proporcionar la Escritura. Si lees el periódico todos los días, puede ser que te desinforme. A veces cuando lo que leemos en los periódicos no es la verdad. Puede ser la verdad que quieren que tú creas que es verdad. A veces los medios de comunicación están contaminados, están envenenados. ¿Cuánta gente odia a Israel? ¿Cuánta gente habla mal de Israel porque por las noticias oyen que son unos asesinos, que matan a los niños, que lanzan bombas por aquí y por allá? Pero cuando vas allí, todo es al revés de lo que nos han dicho. Y se te abren los ojos y te das cuenta de que muchas veces una persona llena de prejuicios lo que transmite, si además tiene un poder tremendo a través de los medios de comunicación, son sus prejuicios y sus temores y sus traumas y sus complejos. Pero lo bonito es cuando hablas con conocimiento de causa y vas allí y te das cuenta de que no es realmente como nos han dicho. ¿Cuántas veces me han llamado a mí asesino? Últimamente en Añaza, tomando una mañana un café, le pedí a un señor que me prestara su periódico, si lo había terminado, y me dijo que sí, pero añadió a continuación: pero hoy no dice nada interesante el periódico. Digo, bueno, más que nada es por entretenerme un poco. Dice: con todos los pobres palestinos que están sufriendo y que no haya ni una sola palabra a favor de esta gente, de esta pobre gente. Y yo le dije: ¿pobres palestinos, dice usted? ¿Usted ha estado alguna vez en Palestina? ¿Conoce usted la vida de los palestinos y de los judíos en Israel? Y se me queda mirando y me señala con el dedo y me dice: ¡otro asesino más! Y me lo repitió 3 veces. Y me tiró el café con leche y se fue. Y seguramente ese señor no había salido del barrio en toda su vida.
Pero él tenía un concepto de alguien que no conoce, porque a través de los medios de comunicación van manipulando día tras día, semana tras semana. Y digo lo de los palestinos como podría decir cualquier otra cosa. Y te pueden presentar lo blanco como negro y creer que al final es negro. Y te pueden presentar lo malo como si fuera lo mejor, porque ellos quieren que creas que es lo mejor. Pero hay una fuente que no ha sido contaminada, que no ha sido manipulada. Cuando la gente dice, es que la Biblia está mal traducida. ¿Pero qué hablas, ignorante? Cuando dice, no, es que la Biblia hay muchas contradicciones, muéstreme una. Muéstreme una. Sentémonos una mañana a hablar usted y yo tranquilamente. Y muéstreme todas las contradicciones que usted dice que están en la Biblia. Le digo de antemano que va a perder el tiempo. Porque llevo más de 40 años leyendo todos los días la Biblia y no he encontrado todavía ninguna, Y mira que he buscado y por aquí y por allá. Y como me decía este señor ayer, yo desmonto toda la Biblia y no la vuelvo a montar hasta que me convence lo que he leído. Me gustó mucho ese símil que me puso, ¿verdad? Así que, queridos hermanos y amigos, es la palabra de Dios, el don perfecto, lo más maravilloso que Dios nos ha dado después de la salvación, para que puedas tener en todo momento, en tiempo real, la voluntad de Dios en tu matrimonio, la voluntad de Dios para con tus hijos, la voluntad de Dios para con el tema de papeles que estás atravesando, o laboral, o económica, o espiritual, o de cualquier otra índole. Porque la palabra de Dios tiene un poder que transforma a la gente de una forma que ni ellos mismos son conscientes de lo que han cambiado simplemente por leer la Biblia. Mira la revolución que se armó en Europa. Continente oscuro, negro, un continente hace siglos de ignorancia total y absoluta, de enfermedades, de plagas, de miseria, de pobreza, hasta que la Biblia salió, ¿verdad?, de la cueva y la gente comenzó a leer la Escritura, y cómo cambiaron pueblos y cómo cambiaron ciudades y cómo millones de personas cambiaron de la noche a la mañana, porque la palabra de Dios te hace libre en todas las áreas de tu vida. Por eso predicamos en esta iglesia la Biblia y no predicamos del periódico, ni del Quijote, ni de cualquier otro libro, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y vale para enseñarte, para animarte, para corregirte, para guiarte, para instruirte, para todo en la vida, hermano. Absolutamente para todo. Hay un grupo de creyentes que recibieron durante un tiempo la visita de un buen predicador, pero ellos decían, bueno, ¿ya has terminado? Ahora que has terminado la exposición de tu tema, vamos a hacer algo. Déjenme que les ponga el ejemplo leyendo en Hechos, capítulo 17, Hechos, capítulo 17, del versículo 10 al versículo 11. Hay una ciudad que se llama Berea y allí había un grupo de creyentes muy particular. Presta atención. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando, leyendo, investigando las Escrituras cada día para ver si estas cosas eran así. ¿Por qué durante siglos se han creído en tremendas mentiras, como si fueran inmensas verdades? Porque ¿cómo se puede contrastar una mentira con otra mentira? Si algo es falso y yo quiero comprobar si es falso, no puedo utilizar otro elemento falso para desenmascarar la mentira. Tendré que utilizar otra medida, tendré que utilizar una verdad para poder confrontar la mentira. Para poder confrontar las tinieblas hay que encender la luz, no irme a un sitio más oscuro todavía. La luz es lo que lo manifiesta todo y la luz es la palabra de Dios. Es Cristo a través de su palabra hablando a tu corazón. Y los de Berea eran personas que no se dejaban manipular fácilmente, que no se dejaban engatusar por cualquier predicador que viniera, fuera quien fuera, sino que ellos escudriñaban, investigaban, profundizaban en las Sagradas Escrituras, en el mapa, en la brújula, para ver si lo que este Señor nos está diciendo es la verdad o es mentira. ¿Cómo puede usted saber si lo que le estoy predicando esta noche es la verdad o es un cuento? ¿Cuál es el punto de referencia? El punto de referencia para el cristiano es la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, decía David en el Salmo 119. ¿Se da cuenta? Es decir, que la palabra de Dios
te puede sanar espiritualmente, psicológicamente, en todas las áreas de tu vida. La palabra de Dios puede traer un beneficio realmente espectacular. Mi consejo es que usted comience a leerla cada día. Léala. ¿No tiene Biblia? Nosotros le vamos a regalar su primera Biblia. Si no le gusta porque es de letra pequeña o por lo que sea, bueno, ya usted si quiere se puede comprar una de calibre más grande. Pero comience a leer la Biblia. No se meta a leer 30 capítulos por día. Lea poquito. Si no entiende alguna palabra, vaya al diccionario y búsquela. Hasta que usted se familiarice con la terminología de la Escritura. Si no entiende algo, pregunte. Para eso estamos los pastores, para ayudar a la gente a explicarle la palabra de Dios. Así que comience a leerla, comience si puede ser a memorizarla. Sí, le va a venir bien para su mente. Comience a interiorizar sus verdades. Cuando descubra una verdad, no se la calle, no sea egoísta, compártala con alguien, dígale, oye, el otro día estaba tan hundido, estaba tan desanimado, tan lleno de temores, tan preocupado, tan angustiado, y resulta que encontré un texto en la Biblia que dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y me fui a la cama en paz y tranquilo. Y comparta la bendición con alguien, porque dando, usted también va a ser bendecido, porque más bienaventurado es dar que recibir. ¿Cuántos dicen amén? Así que, queridos hermanos, antes de que termine el año, yo le animo a que sea prioritario en su vida el leer cada día las Sagradas Escrituras. Y gracias al Señor, en este país y en nuestra cultura, la tenemos en nuestro propio idioma. Imagínense ustedes que la Biblia no existiera en español, en castellano. Ay, amigos, tendríamos que aprender el idioma en el que está escrita la Escritura para poder entender la palabra de Dios. ¿Cómo la podré entender si alguien no me la explica? Le dijo un etíope a un predicador en el desierto, ¿verdad? Y tuvo que subirse al carromato con él y explicarle las Sagradas Escrituras. Pero mire por dónde hombres en este país han dado su vida, y en este país se ha derramado sangre para que pudiéramos en el siglo XX, ¿estamos en qué siglo estamos? 21. Para que en el siglo XXI pudiéramos tener la Biblia en nuestro propio idioma. Y no le haga caso a la gente que dice, la Biblia la vas a leer pero no la vas a entender. Eso es falso, porque más bruto que yo no había nadie, y yo la leo y la entiendo. No haga caso a esa gente que dice, no, es que yo leo la Biblia y no la entiendo. Caramba, pero lees el periódico y lo entiendes. Y vas a hacer una quiniela, los que la hagan y la entiendes. Y ves una película y la entiendes. Y entiendes de todo, menos de lo que te interesa. Métase en las páginas de la palabra de Dios y usted va a encontrar ahí paz para su alma, consuelo para su espíritu. Ese hueco en el corazón se llena, ese vacío se llena cuando usted comienza a meterse en las palabras de Dios, porque usted va a descubrir al autor de la Escritura. ¿Y saben quién es el autor y el protagonista? Nada más y nada menos que el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Y quiero terminar diciendo algo. Mire, hermano, ¿usted se acuerda cuando Cristo estaba solo en el desierto de Judea, siendo tentado por el diablo? 40 días de ayuno y oración, ¿se acuerda? Vino el tentador a tentarle. Sabía que lo estaba pasando mal. ¿Y qué fue lo que utilizó el Señor? Argumentos, discusiones, peleas, polémica. No, escrito está. ¿Dónde? Aquí. Escrito está. Escrito está. Y desmanteló toda mentira y todo argumento falso del diablo a través, esgrimiendo la palabra de Dios. Por eso Pablo, cuando describe la armadura del cristiano, cita la Biblia y la compara con una espada. Dice, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que le animo a que lea la Biblia, a que la estudie, que la interiorice, y usted va a poder vivir mucho mejor, en tranquilidad y en paz, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cierre sus ojos, por favor, ahí donde está esta noche, y vamos a orar y pedirle a nuestro Dios que ponga en nuestros corazones hambre y deseo de leer su palabra. Usted se va a dar cuenta de lo que se ha perdido durante tantos años, pero cuando usted comience a leer la palabra de Dios se va a dar cuenta de que es un tesoro inagotable, con una riqueza y una profundidad inmensa.
de tal manera que todos sus anhelos más íntimos y profundos van a ser saciados a través de las Sagradas Escrituras. Qué bueno es Dios, aleluya. Qué bueno es el Señor, que no solamente perdona nuestros pecados, que no solamente hace acto de presencia en nosotros, sino que nos da su palabra por escrito, para que en cualquier momento del día o de la noche, en barco, en avión, de pie o sentado, la puedas conocer. Algunos la tienen en el móvil y le dan ahí al play, y hasta trabajando o viajando con los auriculares puestos, van escuchando las Sagradas Escrituras. ¡Qué maravilla! Todo está dispuesto y preparado para los hombres y mujeres que van en serio y tienen hambre de Dios. Aproveche las oportunidades que se le presentan para que la palabra de Dios sea la base y el fundamento de su vida. Gracias, Señor. Aleluya. Te damos gracias en esta tarde, buen Dios, por el privilegio que nos das de acercarnos a ti a través de tu hermosa y poderosa palabra. Queremos pedirte, Dios mío, que tu palabra, Señor, sea siempre la base y el fundamento de nuestra fe. Que solo la Escritura, que nos habla de la obra de Cristo en la cruz, sea el fundamento de nuestra fe. Y que la sana doctrina de tu palabra nos guíe a lugares de delicados pastos. Gracias, Señor, por el consuelo y por el aliento de las Sagradas Escrituras. Gracias por ellas, por los hombres y mujeres que la escribieron, por los hombres que la defendieron hasta la muerte, y a través de su testimonio y de su tenacidad nos ha llegado hasta nuestros días. Gracias de todo corazón. Vamos a leerla, vamos a escudriñarla, vamos a memorizarla, vamos a compartirla, porque es lo más hermoso que podemos tener en nuestra vida después de conocerte a ti. En el nombre soberano de Jesús. Amén y amén. Vamos a ponernos de pie, queridos.